Tus palabras tienen el poder de construir imperios o de destruirlos por completo. Cada vez que abres la boca, estás ganando respeto o perdiéndolo de manera inevitable, pues en la comunicación de alto nivel no existe el punto medio. La mayoría de las personas no tienen la menor idea de que la forma en que hablan está saboteando su éxito, asesinando su influencia y asegurando que nunca sean tomadas en serio como líderes. Para cuando termines de procesar esta información, no volverás a hablar de la misma manera en que lo haces ahora. Esto no es una simple frase motivacional, es un hecho biológico. Tu cerebro está a punto de reconfigurarse con los patrones de comunicación exactos que separan a los verdaderos líderes de todos los demás. La diferencia entre alguien que comanda una habitación y alguien que es ignorado no es el talento, la carisma o la suerte. Es un sistema de comunicación aprendible que el 99% de las personas nunca dominará porque piensan que el liderazgo se trata de una posición jerárquica y no de psicología aplicada. Pero tú estás a punto de descubrir la verdad. El liderazgo no se trata de lo que haces, sino de cómo haces que la gente piense, sienta y actúe a través de tus palabras. Cada gran líder en la historia entendió este secreto y ahora tú también lo harás. Comenzamos con la realidad brutal que la mayoría de la gente se niega a aceptar. Estás siendo juzgado dentro de los primeros 7 segundos después de abrir la boca. No se te juzga por lo que dices, sino por cómo lo dices. Tu tonalidad, tu elección de palabras, tu ritmo y tu energía están enviando señales constantes a cada persona a tu alrededor sobre si eres alguien que vale la pena seguir o alguien a quien se puede ignorar sin consecuencias. La mayoría de las personas fallan en esta prueba antes de darse cuenta de que la están tomando. Hablan como seguidores, piensan como seguidores y luego se preguntan por qué son tratados como seguidores. Utilizan patrones de lenguaje débiles que inmediatamente telegrafían a los demás que carecen de autoridad, confianza y del marco psicológico necesario para el liderazgo. Permíteme destruir algunos mitos ahora mismo. La comunicación de liderazgo no se trata de ser ruidoso, ni de dominar las conversaciones de forma agresiva, ni de usar palabras complejas para parecer inteligente. Esas son las tácticas de personas inseguras que intentan compensar su falta de autoridad genuina. El verdadero liderazgo en la comunicación trata sobre el posicionamiento psicológico, la influencia estratégica y la capacidad de dar forma a la realidad a través del lenguaje. El gran problema es que la mayoría de las personas comunican de manera reactiva. Responden a las situaciones en lugar de crearlas. Siguen los hilos de la conversación en lugar de dirigirlos. Piden permiso a través de su lenguaje en lugar de comandar respeto. Hablan desde una posición de debilidad y se sorprenden cuando son percibidos como débiles. Lo que sucede en tu cerebro cuando hablas sin conciencia de liderazgo es que tus vías neuronales predeterminadas están programadas por años de condicionamiento social, pensamiento basado en el miedo y la necesidad desesperada de agradar en lugar de ser respetado. Cada vez que dices palabras como creo que tal vez podríamos posiblemente intentar, tu cerebro está reforzando un patrón de incertidumbre. Cada vez que terminas declaraciones como si fueran preguntas, tu cerebro se está entrenando para buscar aprobación en lugar de comandar atención. Por eso la comunicación de la mayoría de las personas empeora con el tiempo, están practicando los patrones incorrectos miles de veces al día, literalmente cableando sus cerebros para la debilidad y la vacilación. Sin una intervención consciente, este patrón continuará hasta que te vuelvas completamente invisible en habitaciones llenas de personas que podrían cambiar tu vida. Pero la verdad que cambia el juego es que la comunicación de liderazgo no es un rasgo de personalidad, es un sistema de habilidades. Cada elemento puede ser aprendido, practicado y dominado. Los marcos psicológicos que crean autoridad, los patrones de lenguaje que generan influencia y los cambios de tonalidad que comandan respeto pueden ser desarrollados por cualquiera que esté dispuesto a comprometerse con el proceso. Los líderes que ves y que parecen tener un carisma natural simplemente han internalizado estos sistemas tan profundamente que operan de forma automática. Han reconfigurado sus vías neuronales para que su estado predeterminado sea la autoridad en lugar de la inseguridad.
Han entrenado su mente subconsciente para comunicarse desde una posición de fuerza independientemente de la situación externa. Esta transformación requiere una práctica deliberada y la voluntad de abandonar los patrones que te han mantenido a salvo pero pequeño. La autoridad no es algo que posees por un título, es algo que creas con cada palabra. La fórmula de la voz de autoridad se construye sobre pilares fundamentales que separan a los líderes a nivel neurológico. El primer pilar es la arquitectura de la certeza. Los líderes no hablan en posibilidades, hablan en inevitabilidades. Mientras todos los demás dicen que creen que podrían, los líderes dicen que lograremos esto implementando estos pasos específicos. Cuando hablas con certeza, activas los centros de confianza en los cerebros de los demás, asociando tu voz con la competencia. El segundo pilar es la dominancia declarativa. Los líderes hacen declaraciones mientras los seguidores hacen preguntas por miedo a equivocarse. Esto significa reemplazar el "te parece que deberíamos intentar esto" por un "estamos implementando este enfoque porque aborda nuestros desafíos centrales". El impacto psicológico es inmediato, la gente deja de cuestionar tu competencia y comienza a buscar en ti las respuestas. El tercer pilar es la regulación emocional a través de la tonalidad. Tu voz es un instrumento psicológico que crea confianza tranquila o transmite ansiedad. Los líderes entienden que su estado emocional se convierte en el estado emocional de todos a su alrededor. Si hablas desde el estrés, infectas a la habitación. Si hablas desde una confianza centrada, esa confianza se vuelve contagiosa. El cuarto pilar es el ritmo estratégico y el poder de la pausa. La mayoría de la gente habla demasiado rápido por miedo a perder la atención. El habla rápida señala ansiedad. La confianza habla despacio porque no le preocupa ser interrumpida. El quinto pilar es la comunicación de valor primero. Los líderes no hablan para llenar el silencio, sino para añadir valor o mover las situaciones hacia adelante. Al combinar estos pilares, tu comunicación se vuelve magnéticamente diferente y la gente empieza a buscar tu opinión y a diferir ante tu juicio incluso si no tienes un cargo oficial. Pasamos ahora al arma más subestimada en el liderazgo, el silencio estratégico. Mientras los demás llenan cada momento con palabras, los líderes entienden que lo que no dices es a menudo más poderoso que lo que dices. El silencio estratégico crea un espacio psicológico que obliga a los demás a revelar sus verdaderos pensamientos y motivaciones. La mayoría de las personas están aterrorizadas por el silencio y lo experimentan como incomodidad o presión social. Los líderes han reconfigurado sus cerebros para experimentar el silencio como una oportunidad. A nivel cognitivo, el silencio obliga a las personas a procesar lo que se acaba de decir de manera más profunda. A nivel emocional, crea una tensión productiva que motiva la acción. A nivel social, demuestra autocontrol y fuerza emocional, señalando que no necesitas validación constante. Existen aplicaciones específicas del silencio que debes dominar. La primera es la pausa después de una declaración importante, que permite que el mensaje penetre y le da importancia sin necesidad de gritar. La segunda es la brecha en la respuesta a una pregunta. Tomarse unos segundos antes de responder demuestra que te tomas en serio al interlocutor y que no eres reactivo. La tercera es la no respuesta estratégica, donde el silencio desarma comentarios diseñados para provocar o distraer. La cuarta es la pausa de escucha, que crea espacio para que otros contribuyan y demuestra respeto. Finalmente, está la pausa de decisión, que evita respuestas reactivas y señala que los asuntos importantes merecen consideración. Dominar el poder de la pausa requiere reentrenar la respuesta de tu sistema nervioso ante el silencio, pasando de sentir presión a sentir control. El lenguaje no solo describe la realidad, la crea. Cada palabra que eliges y cada marco que estableces está dando forma a cómo otros perciben las situaciones. El encuadre o framing es la arquitectura psicológica que determina cómo se interpreta la información. Los mismos hechos presentados a través de diferentes marcos crearán respuestas completamente diferentes. Un retraso en un proyecto puede ser un fracaso o una oportunidad para mejorar la calidad.
Un recorte de presupuesto puede ser una limitación o un desafío para optimizar la eficiencia. Los líderes se encuadran de manera proactiva para servir a sus objetivos y al bienestar del equipo. La base del encuadre estratégico es la orientación a resultados. Antes de hablar, el líder ya sabe qué estado emocional y qué acciones quiere generar. Existen estrategias de encuadre esenciales. El encuadre de posibilidad versus el de problema redirige la energía hacia las soluciones. El encuadre de crecimiento versus el fijo trata los errores como datos para mejorar. El encuadre de agencia versus el de víctima se enfoca en las opciones disponibles y no en las circunstancias externas. El encuadre de colaboración versus el de competencia posiciona los desafíos como problemas externos que requieren acción colectiva. El encuadre de abundancia versus el de escasez permite ver oportunidades donde otros ven límites. Al dominar estas formas de moldear la percepción, dejas de ser un pasajero en las conversaciones de otros para convertirte en el arquitecto de la realidad compartida. El liderazgo auténtico surge cuando dejas de hablar para ser escuchado y comienzas a hablar para transformar. Para llevar esto al siguiente nivel, debemos entender la neuroquímica de la persuasión. Cuando hablas con una estructura clara y una dirección definida, el cerebro de tu interlocutor libera dopamina, lo que genera una sensación de placer y recompensa vinculada a tu presencia. Por el contrario, cuando tu comunicación es errática, confusa o carente de propósito, activas los centros de cortisol, la hormona del estrés, lo que provoca que los demás quieran alejarse de la interacción. Un líder consciente gestiona la química cerebral de su audiencia mediante la narrativa y la estructura. No se trata de manipular, sino de facilitar el proceso de entendimiento. La claridad es una forma de generosidad. Cuando hablas con precisión, estás ahorrando energía cognitiva a los demás y el cerebro humano siempre recompensará a quien le facilite el trabajo de procesar información. Otro aspecto vital es la eliminación de los virus verbales. Muletillas como bueno, o sea, y preguntas de validación al final de las frases actúan como fugas de autoridad. Cada vez que utilizas una muletilla, estás admitiendo que tu cerebro está procesando más lento de lo que tu boca se mueve, o peor, que tienes miedo de que el silencio sea interpretado como falta de conocimiento. Un líder prefiere el vacío al ruido sin sentido. La limpieza verbal es el equivalente a un traje bien cortado, da una imagen de orden, disciplina y atención al detalle. Al limpiar tu lenguaje de estas impurezas, permites que tus ideas brillen por sí solas. La verdadera sofisticación en la comunicación es la simplicidad cargada de intención. El liderazgo también se manifiesta en la capacidad de manejar el conflicto a través de la comunicación no defensiva. Cuando un líder es desafiado, no ataca ni se retrae, utiliza el lenguaje para desescalar y reenfocar. En lugar de decir estás equivocado, un líder utiliza el encuadre de curiosidad diciendo ayúdame a entender cómo llegaste a esa conclusión. Esto desarma la respuesta de lucha o huida en la otra persona y abre un canal de diálogo racional. La comunicación defensiva es el lenguaje de los inseguros, la comunicación exploratoria es el lenguaje de los poderosos. Al mantener la calma tonal y estructural durante una crisis, te conviertes en el ancla emocional del grupo, lo que refuerza tu posición de autoridad de manera orgánica y duradera. Finalmente, debemos hablar de la integridad entre la palabra y la acción, lo que en psicología se conoce como congruencia. Si tus patrones de comunicación indican liderazgo pero tus acciones demuestran lo contrario, crearás una disonancia cognitiva que destruirá tu influencia más rápido que cualquier mala palabra. El sistema de comunicación de liderazgo funciona porque es el reflejo de una mentalidad de liderazgo. No puedes fingir la certeza por mucho tiempo si no estás haciendo el trabajo necesario para estar seguro. La voz de autoridad es el resultado natural de una mente que ha decidido hacerse responsable de su entorno. Al integrar estos principios, no solo cambias la forma en que el mundo te ve, sino que cambias la forma en que tú te ves a ti mismo, cerrando el ciclo de transformación que te llevará a comandar no solo habitaciones, sino tu propio destino. Cada interacción es una oportunidad para practicar esta nueva arquitectura mental. No esperes a una gran presentación o a una reunión importante.
Empieza hoy mismo en tus conversaciones cotidianas. Observa tus impulsos de hablar rápido y frénalos. Nota tus ganas de pedir aprobación y sustitúyelas por declaraciones firmes. Siente la incomodidad del silencio y quédate en ella hasta que se convierta en tu aliada. La maestría no llega por la comprensión intelectual, sino por la repetición consciente bajo presión. El camino del seguidor es fácil porque está pavimentado con hábitos automáticos y reacciones sociales comunes. El camino del líder es exigente porque requiere una vigilancia constante sobre el propio lenguaje, pero la recompensa es una libertad y un impacto que la mayoría de las personas ni siquiera pueden imaginar. Tu imperio comienza con la siguiente palabra que decidas pronunciar. El arte del liderazgo no se encuentra en la capacidad de imponer una voluntad sobre los demás, sino en la maestría de navegar las profundidades de la psicología humana para crear una resonancia auténtica entre los objetivos individuales y el bien común. La verdadera influencia comienza con la comprensión de que la urgencia no es un estado de pánico, sino una chispa generada por un encuadre estratégico que resalta tanto el costo de la inacción como los beneficios tangibles del movimiento inmediato. La técnica de encuadre más poderosa que un líder puede emplear es el puente entre el futuro y el presente. Esta herramienta permite a las personas visualizar con total claridad cómo sus decisiones y acciones de hoy se conectan directamente con los resultados que desean alcanzar mañana. Al establecer este vínculo, se crea una alineación psicológica donde el esfuerzo inmediato deja de ser una carga pesada para convertirse en un paso significativo hacia una visión a largo plazo. Este proceso transforma la naturaleza misma del trabajo difícil, dotándolo de un propósito que trasciende la tarea cotidiana. Más allá del encuadre inicial, los líderes efectivos dominan el arte del reencuadre. Esta es la habilidad de tomar el marco negativo de otra persona y transformarlo en uno constructivo sin desestimar sus preocupaciones o experiencias previas. No se trata de ignorar el dolor o la frustración ajena, sino de reconocer profundamente esa perspectiva antes de ofrecer una forma alternativa de observar la situación, una que abra nuevas posibilidades para la acción positiva. Al explorar la psicología de la influencia y la persuasión, descubrimos que influir no es convencer a la gente de que haga lo que uno quiere, sino ayudarles a desear lo que es genuinamente mejor para ellos y para el colectivo. El liderazgo auténtico opera a través de principios que generan compromiso real en lugar de una obediencia forzada por la jerarquía. Cuando comprendemos cómo funciona realmente la toma de decisiones humana, podemos comunicarnos de formas que generan entusiasmo de manera natural. El fundamento de la influencia ética reside en aceptar que todas las decisiones humanas son, en esencia, decisiones emocionales justificadas posteriormente por el razonamiento lógico. Los seres humanos no analizan opciones de forma puramente racional para luego elegir la mejor, se sienten atraídos por ciertas opciones y luego construyen argumentos lógicos para apoyar lo que ya desean hacer. Los líderes que ignoran esta realidad desperdician cantidades enormes de energía tratando de convencer a los demás únicamente a través de la lógica. La emocionalidad en la toma de decisiones no es un defecto que deba superarse, sino una característica fundamental del cerebro humano que debe entenderse y trabajarse con absoluto respeto. Las emociones son sistemas sofisticados de procesamiento de información que evalúan situaciones complejas mucho más rápido que el análisis consciente. El miedo nos protege del peligro, el entusiasmo nos motiva hacia la oportunidad y la ira nos señala que algo importante está siendo amenazado. El líder moderno aprende a hablar simultáneamente a los sistemas emocionales y lógicos de su audiencia. El primer principio de esta psicología de la influencia es la activación de la reciprocidad. Los seres humanos poseemos un impulso biológico profundo de devolver favores y de igualar la energía que recibimos de los demás. Cuando un líder aporta valor antes de pedir nada a cambio, crea un impulso psicológico hacia la cooperación. Sin embargo, este valor debe ser genuino y no un gesto manipulador diseñado para crear una obligación asfixiante. Activar la reciprocidad significa liderar con la contribución en lugar de con la petición. Implica compartir ideas que ayuden a otros a tener éxito, ofrecer recursos que resuelvan sus problemas,
brindar un reconocimiento que valide sus esfuerzos y crear oportunidades que impulsen sus propios objetivos personales. Este patrón programa la mente subconsciente de los demás para asociar al líder con resultados positivos, haciéndoles estar naturalmente inclinados a apoyar sus futuras iniciativas. El segundo principio es la amplificación de la prueba social. Las personas rara vez deciden qué es apropiado o valioso analizando principios abstractos en el vacío. Por el contrario, observan lo que hacen los demás, especialmente aquellos a quienes respetan o con quienes se identifican. Un líder estratégico comparte ejemplos de cómo personas en situaciones similares han tenido éxito utilizando enfoques parecidos. La prueba social no se trata de alardear o hacer afirmaciones falsas, sino de ayudar a otros a ver que el camino propuesto ya ha sido recorrido con éxito por personas con las que pueden relacionarse. Decir que empresas similares han mejorado su eficiencia en un porcentaje determinado es mucho más persuasivo que cualquier explicación técnica sobre por qué un marco de trabajo debería funcionar teóricamente. A esto le sigue la ética de la escasez y la urgencia. Estamos programados biológicamente para priorizar oportunidades que parecen limitadas o sensibles al tiempo. Comunicar esto no es manipulación si se hace con honestidad, ya que la mayoría de las oportunidades valiosas realmente tienen límites temporales y los recursos suelen ser finitos. La comunicación ética de la escasez implica representar fielmente las limitaciones y las ventanas de posibilidad que existen en la realidad. Si una decisión debe tomarse antes de una fecha específica para cumplir con un plazo de proyecto, comunicarlo con claridad ayuda a todos a entender lo que está en juego. Nunca se debe crear una urgencia falsa, pero tampoco se debe restar importancia a la sensibilidad temporal legítima. Otro pilar fundamental es el apalancamiento de la coherencia y el compromiso. Existe un poderoso impulso psicológico por permanecer coherentes con los compromisos que hemos asumido, especialmente si se han hecho de forma pública o por escrito. Los líderes utilizan este principio ayudando a los demás a articular sus propios objetivos y valores, y luego conectando las acciones propuestas con esos compromisos autodeclarados. En lugar de decirle a alguien lo que debe hacer, el líder le guía para que explique qué quiere lograr y por qué le importa, facilitando que la persona vea por sí misma cómo el enfoque sugerido se conecta con sus propios deseos. Esto genera una alineación interna que elimina la necesidad de presión externa. Para que todo esto funcione, el líder debe posicionarse a través de la demostración de competencia. La autoridad no puede ser simplemente reclamada por un título, debe demostrarse mediante el conocimiento, los resultados y la capacidad de resolver problemas que otros encuentran insuperables. Esto construye una reputación de competencia que hace que las palabras del líder tengan más peso en cada conversación. Además, esta autoridad debe ir acompañada de una simpatía basada en la conexión auténtica. Las personas se dejan influir más fácilmente por aquellos que les agradan, en quienes confían y por quienes se sienten comprendidos. Esta simpatía no es un encanto superficial, sino que se desarrolla a través de un interés genuino en el éxito de los demás, una confiabilidad constante y la capacidad de encontrar puntos en común manteniendo siempre los propios principios. Por último, en el ámbito de la influencia, se encuentra el apoyo de la justificación racional. Aunque las decisiones sean emocionales, las personas necesitan razones lógicas para sentirse bien con sus elecciones y para poder explicarlas a otros. El líder proporciona estas razones conectando los deseos emocionales con beneficios racionales, evidencia estadística y ventajas estratégicas. El objetivo final no es el cumplimiento ciego, sino el entusiasmo genuino. Cuando se ayuda a las personas a ver cómo una acción sirve a sus intereses y valores auténticos, no solo aceptan participar, sino que se convierten en defensores que ayudan a otros a ver el mismo valor, creando una influencia exponencial. Entrando en el terreno de las conversaciones difíciles y la resolución de conflictos, observamos que la mayoría de las personas evitan el conflicto hasta que la situación se vuelve insostenible. Dejan que los problemas se enconen y que el resentimiento crezca simplemente porque carecen de los marcos de comunicación necesarios para navegar estas aguas. Los líderes, sin embargo,
entienden que estas conversaciones no son obstáculos que evitar, sino oportunidades de oro para fortalecer relaciones y demostrar madurez emocional. La evitación del conflicto tiene raíces profundas en nuestro sistema nervioso. El cerebro tiende a interpretar el desacuerdo como una amenaza social, activando respuestas de lucha o huida que nublan el juicio. Cuando alguien desafía nuestras ideas, los circuitos de supervivencia antiguos se activan como si estuviéramos ante un peligro físico. Por eso, el liderazgo requiere un reentrenamiento del sistema nervioso para permanecer tranquilo y estratégico bajo presión. El desacuerdo debe ser visto como información y la oposición como un rompecabezas a resolver, no como un enemigo a derrotar. El primer marco para dominar el conflicto es la gestión del estado emocional. Antes de iniciar cualquier diálogo difícil, el líder debe asegurarse de operar desde un estado de confianza centrada. Esto implica procesar los propios sentimientos de forma privada antes de intentar abordar la situación con otros. Si entramos en una conversación con ira o actitud defensiva, contaminaremos el proceso e impediremos una resolución productiva. Esta gestión incluye incluso la preparación física, descansar bien y estar relajado, además de elegir el momento estratégico en que ninguna de las partes esté excesivamente estresada o distraída. La preparación de la perspectiva es el segundo paso crucial. Antes de hablar, el líder invierte tiempo en comprender el punto de vista, las motivaciones y las preocupaciones subyacentes de la otra parte. No se trata de estar de acuerdo, sino de desarrollar una comprensión profunda de cómo ven ellos la situación. Las personas se vuelven exponencialmente más colaborativas cuando se sienten verdaderamente comprendidas. Esto requiere hacerse preguntas difíciles: ¿qué preocupaciones legítimas impulsan su comportamiento? ¿Qué presiones enfrentan que yo no veo? ¿Cómo han contribuido mis propias acciones a este escenario? Esta reflexión evita entrar con una narrativa unilateral que bloquea el entendimiento mutuo. Un líder enfocado en resultados cambia el enfoque de quien tiene la razón a qué resultados servirán a los intereses legítimos de todos. Esto requiere pasar del pensamiento basado en posiciones al pensamiento basado en intereses. Las posiciones son lo que la gente dice que quiere, los intereses son el por qué lo quieren. Al enfocarse en el por qué, surgen soluciones creativas que satisfacen las necesidades fundamentales de ambas partes, incluso cuando sus demandas iniciales parecían incompatibles. En este proceso, la vulnerabilidad estratégica juega un papel clave. El líder suele dar el primer paso hacia la apertura reconociendo su propia parte en el problema, lo cual desarma la actitud defensiva del otro e invita a una reciprocidad de honestidad. Para estructurar este diálogo, se sigue una secuencia que previene la escalada emocional. Primero, reconocer la perspectiva del otro y validar sus sentimientos. Segundo, compartir la propia perspectiva sin atacar. Tercero, identificar intereses comunes. Cuarto, generar múltiples opciones de solución juntos. Y quinto, acordar pasos específicos y medidas de rendición de cuentas. Las técnicas avanzadas, como el puente de empatía, permiten validar la posición del otro con tanta claridad que la persona se siente escuchada antes de que el líder comparta su visión. Esto crea la seguridad psicológica necesaria para la resolución de problemas. Además, el encuadre centrado en el futuro ayuda a ambas partes a visualizar cómo sería una resolución exitosa dentro de unos meses, alejando el enfoque de la culpa por el pasado y dirigiéndolo hacia la construcción del futuro. En el capítulo de la creación de consenso y la toma de decisiones, debemos desterrar la idea de que el consenso significa que todos están de acuerdo. El consenso real se trata de que todos se comprometan a apoyar una decisión, incluso si tienen reservas personales. El liderazgo consiste en generar una aceptación psicológica a través de un proceso inclusivo, no en forzar opiniones idénticas. Esto se basa en el principio de justicia procesal. La gente está más dispuesta a aceptar resultados con los que no está de acuerdo si cree que el proceso de toma de decisiones fue justo, transparente e incluyó su opinión. La forma en que se facilita la discusión suele ser más importante que la decisión misma. Muchas reuniones fracasan porque falta una arquitectura de decisión clara, no se define quién tiene la autoridad, qué criterios se usarán o cuál es el cronograma.
La arquitectura de la decisión establece desde el principio si se busca información, consejo o aprobación y quién tiene la última palabra. Esto evita discusiones circulares y frustración. Complementariamente, la recopilación estructurada de aportaciones asegura que no solo dominen las voces más fuertes. Técnicas como compartir por turnos, recopilar ideas de forma anónima o realizar desgloses en grupos pequeños permiten que todas las perspectivas, incluidas las de los introvertidos, sean consideradas. Se deben hacer preguntas que generen información accionable, como qué desafíos de implementación se prevén o qué recursos adicionales serían necesarios. Un líder maduro también normaliza la tensión. En lugar de tratar de eliminar el desacuerdo, entiende que la tensión entre prioridades que compiten y recursos limitados es normal y valiosa. El objetivo es aprovechar esa tensión para tomar mejores decisiones, reconociendo explícitamente los compromisos y las compensaciones necesarias. Tras la decisión, la calibración del compromiso asegura que todos entiendan a qué acciones específicas se están comprometiendo, conectando sus roles individuales con el éxito colectivo. Además, la integración del desacuerdo mediante la búsqueda activa de opiniones minoritarias y el análisis de los peores escenarios previene los desastres causados por el pensamiento de grupo. Ejercicios como el análisis premortem, donde el equipo imagina que la decisión ha fallado en el futuro y trabaja hacia atrás para identificar que salió mal, son herramientas invaluables para la robustez estratégica. Finalmente, abordamos la regulación emocional y la comunicación del estrés. El estado emocional de un líder es contagioso. Cada interacción transmite energía interna a través del tono de voz, el lenguaje corporal y la elección de palabras. El liderazgo efectivo requiere asumir la responsabilidad de gestionar el estado interno como un servicio hacia los demás. La regulación emocional no consiste en suprimir sentimientos, lo cual solo los lleva al subconsciente donde influyen en el comportamiento de forma impredecible, sino en experimentar las emociones plenamente mientras se eligen respuestas conscientes en lugar de reacciones automáticas. La neurociencia nos advierte que, bajo estrés, la corteza prefrontal se desconecta, reduciendo nuestra capacidad de pensar estratégicamente y de colaborar. Este estado es detectado instantáneamente por los demás, disparando respuestas defensivas. Por ello, el líder desarrolla la conciencia del estado, reconociendo los cambios emocionales tempranamente a través de señales físicas como la tensión muscular o cambios en la respiración. Al identificar su firma única de estrés, puede implementar técnicas de reinicio fisiológico, como la respiración diafragmática profunda, que activa el sistema nervioso parasimpático y promueve una calma alerta. Esta capacidad de mantener la serenidad no solo protege el propio juicio, sino que ayuda a calmar el sistema nervioso de los demás, permitiendo que el equipo navegue por las crisis con claridad y cohesión. El liderazgo, en su nivel más alto, es la gestión experta de la psicología humana para convertir la fricción en combustible para el crecimiento y la visión compartida. La regulación emocional avanzada en el liderazgo no consiste simplemente en mantener una fachada de calma ante la adversidad, sino en desarrollar una arquitectura interna de resiliencia que permita transformar la presión en un motor de rendimiento cognitivo. El primer pilar fundamental para lograr este estado es el dominio de la fisiología propia a través de técnicas como la relajación muscular progresiva y la coherencia cardíaca. Cuando un líder se enfrenta a una situación de alto estrés, su cuerpo activa de manera automática el sistema nervioso simpático, lo que provoca una aceleración del ritmo cardíaco y una restricción de la capacidad de razonamiento abstracto. Al implementar ejercicios de respiración que mantienen proporciones específicas entre la inhalación y la exhalación, es posible inducir un estado de equilibrio donde el corazón y el cerebro operan en sincronía. Este entrenamiento de la variabilidad de la frecuencia cardíaca permite que el individuo recupere el acceso a su corteza prefrontal, el área encargada de la toma de decisiones complejas, incluso en medio del caos más absoluto. No se trata de un ejercicio pasivo, sino de una intervención activa sobre la biología del estrés para asegurar que la mente permanezca clara cuando más se necesita.
El segundo pilar de esta estructura es el reencuadre cognitivo bajo presión, una técnica que exige una autoconciencia constante sobre las historias que nos contamos a nosotros mismos. El estrés rara vez proviene del evento en sí, sino de la interpretación que el cerebro hace de ese evento. Los líderes efectivos aprenden a identificar patrones de pensamiento generadores de ansiedad, como la personalización de las críticas o la catastrofización de los obstáculos, y los reemplazan con narrativas más precisas y útiles. Si un colega se muestra cortante en una reunión, el líder regulado no asume inmediatamente un ataque personal. En su lugar, considera la posibilidad de que esa persona esté bajo una presión externa que no tiene nada que ver con la relación profesional. Al practicar este cambio de perspectiva, se reduce drásticamente la reactividad emocional y se abren opciones de respuesta mucho más creativas y constructivas. Es un proceso de depuración mental que separa los hechos de las suposiciones, permitiendo que la energía se dirija hacia la resolución de problemas en lugar de perderse en el conflicto interno. Un tercer elemento crucial es la expresión emocional estratégica, que se aleja radicalmente de la supresión de los sentimientos. Un líder que reprime sus emociones corre el riesgo de parecer desconectado o, peor aún, de sufrir un colapso impredecible cuando la presión se vuelve insoportable. La verdadera maestría reside en saber cuándo y cómo manifestar una emoción para que ésta sirva al propósito de la situación. Por ejemplo, mostrar una preocupación genuina puede ser el catalizador necesario para que un equipo comprenda la gravedad de un problema y actúe con la urgencia requerida. Por otro lado, en una crisis, el líder debe ser capaz de proyectar una energía tranquila y constante que actúe como un ancla para los demás. Esta capacidad de ajustar la energía emocional a las necesidades del entorno es lo que define la inteligencia emocional en el contexto del mando. Se trata de una elección consciente de la respuesta afectiva que busca optimizar la moral y la productividad del grupo, demostrando que la vulnerabilidad y la firmeza no son opuestas, sino herramientas complementarias en el arsenal de un comunicador eficaz. Para complementar estas habilidades internas, los líderes deben establecer protocolos de comunicación de estrés claros. Esto implica reconocer que el estado interno personal puede afectar la calidad de las interacciones y tener la transparencia necesaria para comunicarlo. Una técnica poderosa es el informe meteorológico emocional, donde el líder admite brevemente su estado actual ante el equipo para evitar malentendidos. Decir que se siente cierta frustración por un asunto externo y que se está trabajando para que no interfiera en la reunión actual genera un nivel de confianza y seguridad psicológica inigualable. Además, el líder debe poseer la autoconciencia para posponer conversaciones difíciles si detecta que no se encuentra en un estado regulado. Intentar resolver un conflicto complejo estando abrumado solo suele generar más fricción. Reconocer la necesidad de un tiempo de procesamiento personal no es un signo de debilidad, sino una muestra de respeto hacia la importancia de la relación y de la decisión que se debe tomar. Más allá de la gestión del propio estrés, el liderazgo inspirador requiere el arte del casting de visión. La visión no es un simple conjunto de objetivos métricos o un destino financiero, es la creación de un futuro tan convincente que los demás decidan voluntariamente invertir su vida en él. El error más común en la comunicación de la visión es enfocarse exclusivamente en el qué y el cómo, olvidando por completo el por qué. La psicología de la inspiración nos enseña que las personas se movilizan cuando conectan emocionalmente con un propósito que trasciende lo cotidiano. Cuando un líder logra tocar el deseo humano de significado y contribución, el cerebro de los seguidores libera neuroquímicos como la dopamina y la norepinefrina, que incrementan el enfoque y la persistencia. Para que esto ocurra, el mensaje debe conectar el presente con el futuro de una manera sensorialmente rica. No basta con decir que se aumentará la eficiencia en un porcentaje determinado. Hay que describir cómo se sentirá el equipo cuando el trabajo fluya sin fricciones y cómo los clientes se convertirán en defensores entusiastas de la marca debido a la excelencia alcanzada. La integración de la relevancia personal es otro principio vital para que la visión se arraigue en la mente de los colaboradores.
Un mensaje inspirador ayuda a cada individuo a ver cómo el éxito colectivo sirve a sus propias aspiraciones personales, ya sea en términos de desarrollo profesional, seguridad financiera o impacto social. Esto requiere que el líder conozca profundamente a su audiencia y sea capaz de adaptar su narrativa para resaltar los aspectos que resuenan con las motivaciones intrínsecas de cada grupo. Al mismo tiempo, el casting de visión debe ser honesto con respecto a los obstáculos. Ignorar las dificultades resta credibilidad al líder. La verdadera inspiración surge cuando se reconocen los desafíos reales, pero se expresa una convicción inquebrantable de que, a través de la estrategia y el esfuerzo conjunto, esos retos pueden ser superados. Este equilibrio entre el realismo y el optimismo estratégico es lo que permite mantener el compromiso a largo plazo, incluso cuando el camino se vuelve arduo. En el centro de esta narrativa debe residir el énfasis en la agencia colectiva. Los miembros del equipo no deben sentirse como espectadores de un cambio decidido en las altas esferas, sino como los protagonistas esenciales de una transformación necesaria. El uso del lenguaje inclusivo y la aclaración de roles específicos permiten que cada persona entienda exactamente por qué sus habilidades únicas son fundamentales para el éxito del proyecto. Esta sensación de propiedad compartida se refuerza mediante la alineación de valores. Un líder debe demostrar que la visión propuesta es una extensión natural de los valores que el equipo ya aprecia, como la integridad, la innovación o la justicia. Cuando la acción diaria está alineada con lo que la gente considera valioso, la motivación deja de depender de incentivos externos y se convierte en una fuerza autónoma que sostiene el esfuerzo a pesar de los contratiempos inevitables. La estructura narrativa de la visión a menudo sigue el patrón del viaje del héroe. El estado actual representa el mundo ordinario, los desafíos que enfrenta la organización son el llamado a la aventura, y la visión final es el mundo transformado que aguarda al final del camino. Esta estructura no solo es fácil de recordar, sino que resuena con patrones psicológicos profundos sobre el crecimiento y la superación. Para dar mayor solidez a este relato, el líder puede integrar testimonios de éxitos pasados o ejemplos de otras organizaciones que hayan recorrido caminos similares. Además, es fundamental celebrar los hitos incrementales. La fatiga de la visión ocurre cuando el objetivo final parece demasiado lejano. Al reconocer y festejar las pequeñas victorias, el líder proporciona evidencia tangible de progreso, manteniendo alta la moral y reafirmando que el esfuerzo está dando frutos reales. Cada correo electrónico, cada reunión y cada interacción informal son oportunidades para reforzar este mensaje y conectar las tareas diarias con el propósito supremo. Sin embargo, incluso la visión más poderosa puede verse amenazada por una crisis inesperada. Es en estos momentos de máxima presión donde la comunicación del líder se pone verdaderamente a prueba. La psicología de la crisis nos advierte que el cerebro humano tiende a entrar en un estado de túnel defensivo cuando se enfrenta a una amenaza, lo que puede llevar al pánico o a la negación. El liderazgo efectivo en crisis requiere resistir estos impulsos y adoptar una postura de transparencia absoluta y acción decidida. El primer principio es el reconocimiento inmediato del problema con contexto. Los interesados necesitan saber de inmediato que el líder es consciente de la situación, que entiende su gravedad y que ya está trabajando en una solución. El silencio en una crisis es el peor enemigo, ya que el vacío de información se llena rápidamente con rumores y especulaciones catastróficas. Es preferible comunicar lo que se sabe, incluso si la información es parcial, que esperar a tener todas las respuestas mientras la incertidumbre devora la confianza. La propiedad de la responsabilidad es otro pilar crítico en la gestión de daños. Si los errores internos contribuyeron a la crisis, el líder debe admitirlos de manera clara y directa, sin excusas ni justificaciones defensivas. Esta honestidad radical suele desarmar la hostilidad externa y fortalecer la lealtad interna, demostrando que la organización tiene la madurez necesaria para aprender de sus fallos. Una vez aceptada la responsabilidad, el mensaje debe girar rápidamente hacia un plan de acción enfocado en soluciones con plazos realistas. No se trata de ofrecer promesas vacías, sino de detallar los pasos específicos que se están tomando para mitigar los daños y resolver las causas raíz.
Además, es fundamental adaptar el mensaje a los diferentes grupos de interés. Lo que un inversor necesita saber en términos de riesgo financiero es muy diferente de lo que un cliente necesita escuchar sobre la continuidad del servicio o lo que un empleado requiere para mantener la calma y el enfoque operativo. Durante una crisis, el líder se convierte en el barómetro emocional de la organización. La manera en que gestiona su propio estrés y proyecta seguridad influye directamente en la capacidad del equipo para resolver problemas. Esto no significa fingir que todo está bien, sino demostrar que se puede mantener la claridad mental y la capacidad de decisión bajo fuego. Un líder avanzado sabe admitir la incertidumbre con transparencia, diferenciando claramente entre los hechos confirmados, las suposiciones razonables y las variables que aún se desconocen. Esta distinción genera una base de realidad sólida sobre la cual todos pueden trabajar. Además, invitar a los interesados a colaborar en la solución puede transformar una situación de aislamiento en una oportunidad de asociación estratégica. Al pedir apoyo específico, el líder no solo distribuye la carga, sino que también otorga a los demás un sentido de control y propósito en medio de la tormenta. Finalmente, la comunicación de cierre de crisis es tan importante como la respuesta inicial. El líder debe marcar oficialmente el fin del estado de emergencia, agradeciendo los esfuerzos realizados y, lo más importante, integrando las lecciones aprendidas en la narrativa organizacional futura. Describir cómo la crisis ha llevado a la implementación de sistemas más robustos y a una mayor resiliencia colectiva transforma un evento traumático en un capítulo de crecimiento. La meta última de todas estas estrategias no es simplemente sobrevivir a las dificultades o persuadir a las personas para que trabajen más duro. El objetivo es construir una cultura de comunicación tan sólida y emocionalmente inteligente que la organización sea capaz de navegar cualquier desafío, manteniendo siempre la integridad de sus relaciones y la claridad de su propósito. Al dominar la regulación emocional, el casting de visión y la comunicación de crisis, un líder no solo guía a su equipo hacia el éxito, sino que crea un entorno donde la excelencia se vuelve inevitable y el trabajo cobra un significado profundo para todos los involucrados. El desarrollo de estas capacidades es un proceso continuo que requiere una práctica deliberada, similar al entrenamiento físico. La inoculación del estrés, mediante la cual el líder practica sus habilidades de regulación en situaciones de baja presión, asegura que estas herramientas estén disponibles cuando las apuestas sean realmente altas. Al observar sus propios patrones de comunicación bajo estrés, como hablar más rápido o usar un lenguaje más absoluto, el líder puede activar señales de alerta temprana para aplicar sus técnicas de regulación antes de que la calidad de su liderazgo se vea comprometida. Asimismo, aprender a reconocer y responder al estrés en los demás permite que el líder actúe como un facilitador de la regulación para su equipo. En lugar de presionar por decisiones rápidas cuando alguien está abrumado, el líder ayuda a esa persona a recuperar su equilibrio emocional primero, garantizando así que las decisiones resultantes sean de mayor calidad. En última instancia, el liderazgo se trata de la capacidad de gestionar la energía, tanto la propia como la de los demás. La palabra hablada y el lenguaje no verbal son los canales principales a través de los cuales esta energía se transmite y se moldea. Un líder que ha integrado estas lecciones no solo comunica información, sino que proyecta una presencia que inspira confianza, fomenta la innovación y construye una comunidad resiliente capaz de alcanzar resultados extraordinarios. Al final del día, el legado de un líder no se mide solo por los objetivos alcanzados, sino por la fortaleza del carácter y la claridad de la visión que dejó impresos en la cultura de su organización a través de cada palabra pronunciada en los momentos de mayor desafío. Es esta maestría en la comunicación humana lo que separa a los directivos de los verdaderos líderes visionarios que dejan una huella imborrable en el tiempo. Los equipos que navegan con éxito a través de las crisis suelen desarrollar una confianza mucho más profunda y una colaboración más eficaz de lo que existía antes de que surgiera el conflicto. En el ámbito de la persuasión avanzada y la maestría en la negociación, debemos entender que negociar no se trata de ganar o perder, sino de encontrar soluciones que sirvan a los intereses legítimos de todos mientras avanzas en tus objetivos estratégicos.
La mayoría de las personas todavía se acercan a las negociaciones como batallas donde un bando debe derrotar al otro, lo que genera una dinámica de confrontación que impide alcanzar resultados óptimos. Los líderes comprenden que las negociaciones más poderosas son aquellas que crean valor para todas las partes involucradas, estableciendo relaciones sólidas que respaldan colaboraciones futuras. La psicología detrás de estos procesos revela por qué los enfoques tradicionales de confrontación fracasan estrepitosamente al intentar lograr resultados sostenibles en el tiempo. Cuando las personas se sienten amenazadas o presionadas, sus cerebros activan respuestas defensivas que estrechan el pensamiento, reducen drásticamente la creatividad y aumentan la resistencia a cualquier tipo de compromiso. Estas reacciones neurológicas hacen que sea casi imposible encontrar soluciones innovadoras que beneficien a todos los involucrados, por lo que la maestría en la negociación comienza mucho antes de sentarse a la mesa de discusión. La fase de preparación es la que determina si las negociaciones serán exitosas o frustrantes. Esta preparación incluye comprender no solo tus propios objetivos, sino también los intereses subyacentes, las limitaciones y las motivaciones de todos los demás participantes en el proceso. El primer marco para la maestría en la negociación es el análisis integral de intereses. La mayoría de las personas se centran en las posiciones, es decir, en lo que quieren, en lugar de centrarse en los intereses, que es el por qué lo quieren. Las posiciones suelen parecer incompatibles a primera vista, mientras que los intereses subyacentes con frecuencia ofrecen oportunidades para soluciones creativas que satisfacen las necesidades básicas de todos. El análisis de intereses requiere investigar las motivaciones más profundas detrás de las declaraciones superficiales. Si alguien insiste en un cronograma específico, debemos preguntarnos qué presiones u oportunidades están impulsando ese requisito. Si exigen condiciones contractuales particulares, es vital identificar qué riesgos están tratando de mitigar o qué beneficios esperan asegurar. Comprender estos intereses abre posibilidades de solución que permanecen invisibles cuando solo se consideran las posiciones de superficie. Este análisis debe incluir también tus propios intereses, ya que muchas personas entran en negociaciones con objetivos poco claros o prioridades internas en conflicto que les impiden reconocer las buenas oportunidades cuando surgen. Antes de cualquier negociación importante, los líderes aclaran sus elementos imprescindibles, sus deseos secundarios y sus puntos de ruptura, manteniendo siempre la flexibilidad sobre cómo podrían satisfacerse esos intereses. El segundo marco fundamental es la gestión estratégica de las relaciones. Cada negociación existe dentro del contexto de relaciones continuas que se extienden mucho más allá de la transacción inmediata. Los líderes consideran cómo sus estrategias afectarán las relaciones laborales a largo plazo, su reputación dentro de las redes profesionales y las futuras oportunidades de colaboración. La gestión estratégica de relaciones significa elegir enfoques que logren tus objetivos manteniendo el respeto y la buena voluntad de las otras partes. Esto no requiere regalar más de lo necesario, pero sí implica evitar tácticas que generen resentimiento o dañen la confianza, incluso cuando dichas tácticas puedan producir ventajas a corto plazo. La gestión de las relaciones también incluye comprender los contextos políticos y sociales que influyen en cómo las otras partes pueden responder a diversas propuestas. Es posible que alguien prefiera personalmente tu enfoque sugerido pero carezca de la autoridad para comprometerse sin la aprobación de otros que no están directamente involucrados. Los negociadores eficaces ayudan a los demás a navegar estas dinámicas internas en lugar de presionarlos para que excedan su autoridad real de toma de decisiones. El tercer marco esencial es la creación de valor a través de la generación de opciones. Las negociaciones tradicionales asumen que los recursos son fijos y deben dividirse entre las partes en competencia. Las negociaciones avanzadas se centran en expandir el valor disponible mediante la resolución creativa de problemas que aborda múltiples intereses de forma simultánea. La creación de valor requiere ir más allá de los simples intercambios hacia soluciones integradas que brindan beneficios que ninguna de las partes podría lograr de forma independiente. Esto podría implicar ajustes en los tiempos que reduzcan los costos para una parte mientras crean ventajas para la otra,
O el intercambio de recursos que proporcione acceso a herramientas que ninguna de las partes podría costear sola. La generación de opciones funciona mejor cuando se realiza por separado de la toma de decisiones. Los líderes invierten tiempo en intercambiar ideas sobre múltiples enfoques posibles antes de evaluar cuáles podrían funcionar mejor. Esta separación evita el rechazo prematuro de ideas que inicialmente parecen imposibles pero que podrían volverse viables mediante la modificación o la combinación con otros enfoques. El cuarto marco es la estrategia de anclaje y encuadre. La forma en que se presentan y discuten los temas influye significativamente en cómo son percibidos y evaluados. Los líderes entienden estas influencias psicológicas y las utilizan éticamente para crear marcos que apoyen resultados mutuamente beneficiosos. El anclaje implica establecer puntos de referencia que dan forma a cómo se interpreta la información posterior. Si las discusiones comienzan con posibilidades de alto valor, las propuestas moderadas parecen más razonables por comparación. Si las conversaciones comienzan con los peores escenarios, los resultados aceptables parecen mucho más atractivos. Los negociadores eficaces establecen anclas conscientemente para apoyar un diálogo productivo en lugar de permitir que las anclas se establezcan al azar o por otras partes. El encuadre implica presentar la información en contextos que resaltan aspectos particulares mientras se restan importancia a otros. La misma propuesta puede enmarcarse como una inversión en oportunidades futuras o como un costo que reduce los recursos actuales. Ningún marco es falso, pero diferentes marcos activan diferentes respuestas psicológicas que influyen en los procesos de toma de decisiones. El quinto marco es la flexibilidad táctica con consistencia estratégica. Las negociaciones exitosas a menudo requieren ajustar los enfoques en función de cómo responden las otras partes a las diferentes estrategias. Los líderes desarrollan múltiples opciones tácticas mientras mantienen un enfoque constante en sus objetivos estratégicos principales. La flexibilidad táctica significa reconocer cuando los enfoques actuales no generan progreso y cambiar a métodos diferentes sin abandonar los intereses fundamentales. Si el análisis lógico no resuena, prueban con apelaciones emocionales. Si las propuestas detalladas no funcionan, retroceden hacia principios más amplios. La consistencia estratégica significa mantener un enfoque claro en los objetivos finales incluso cuando las tácticas cambian drásticamente. Esta consistencia evita que te dejes llevar por la dinámica de la negociación hasta el punto de aceptar resultados que no sirven a tus intereses reales. Las técnicas de negociación avanzada incluyen el patrón de concesión estratégica, donde realizas compromisos calculados que fomentan el movimiento recíproco de las otras partes mientras señalas tu voluntad de colaborar hacia soluciones aceptables. Las concesiones efectivas demuestran buena fe sin debilitar tu posición negociadora. Otra técnica poderosa es la presentación de escenarios alternativos, donde ayudas a las otras partes a comprender las consecuencias de no llegar a un acuerdo frente a los beneficios de una colaboración exitosa. Esto no es una amenaza, sino una comunicación clara sobre los costos de oportunidad y las ventajas comparativas. Los líderes también dominan el arte de la gestión de los plazos y la urgencia, comprendiendo cuando la presión del tiempo apoya los objetivos de la negociación y cuando crea un estrés contraproducente. El objetivo final de la negociación avanzada es crear resultados que fortalezcan las relaciones mientras se logran objetivos que sirvan a los intereses legítimos de todos. Pasando al desarrollo de la autoridad personal y la presencia inquebrantable, debemos reconocer que la autoridad personal no es otorgada por títulos o posiciones externas. Emerge de la intersección entre la competencia genuina, la confianza auténtica y un carácter consistente que los demás pueden observar y experimentar en cada interacción. La mayoría de las personas buscan la autoridad a través de logros externos mientras descuidan el desarrollo interno que crea esa presencia magnética que otros quieren seguir de forma natural. El fundamento de la autoridad personal es una competencia que se extiende más allá de las habilidades técnicas para incluir el pensamiento estratégico, la inteligencia emocional y la capacidad de crear valor en situaciones complejas. Esta competencia debe demostrarse consistentemente a través de acciones y resultados, no solo reclamarse mediante credenciales.
Los líderes identifican sus brechas de conocimiento y limitaciones de capacidad y las abordan sistemáticamente mediante la práctica deliberada. Sin embargo, la competencia por sí sola es insuficiente para la autoridad. Muchas personas altamente calificadas carecen de influencia porque no pueden comunicar sus capacidades de manera efectiva o porque su comportamiento socava la confianza en su juicio. La autoridad personal requiere traducir la competencia en una presencia que los demás puedan percibir durante cada interacción. El primer elemento de la presencia de autoridad es la confianza física que comunica competencia a través de la postura, el movimiento y la energía. Tu lenguaje corporal transmite información sobre tu estado interno antes de que digas una sola palabra. Los hombros caídos, el movimiento inquieto de las manos y el contacto visual esquivo indican incertidumbre e inseguridad, independientemente de tu conocimiento real. Una postura erguida, movimientos decididos y un contacto visual constante señalan confianza y competencia incluso al discutir temas desconocidos. La confianza física no se trata de intimidación o dominio, sino de ocupar el espacio con una autoridad cómoda que invita a los demás a una interacción productiva en lugar de crear reacciones defensivas. Esto requiere desarrollar conciencia de tu presencia física y ajustar conscientemente tu lenguaje corporal para respaldar tus objetivos de comunicación. La confianza física también incluye la autoridad vocal que surge de una respiración adecuada, un ritmo intencional y una articulación clara. Muchas personas socavan su credibilidad a través de patrones vocales que señalan nerviosismo o falta de convicción. Una respiración superficial crea tonos vocales débiles, mientras que un discurso rápido sugiere ansiedad. El segundo elemento de la presencia de autoridad es la claridad intelectual que demuestra tu capacidad para pensar a través de problemas complejos y comunicar ideas que otros encuentran valiosas. Esta claridad surge de procesos de pensamiento estructurados que organizan la información de manera lógica y presentan conclusiones que los demás pueden entender y aplicar. La claridad intelectual requiere desarrollar marcos para analizar situaciones, identificar patrones y generar soluciones que aborden las causas raíz en lugar de los síntomas superficiales. Los líderes invierten tiempo en estudiar modelos mentales de diversas disciplinas, practicando habilidades de pensamiento crítico y aprendiendo a comunicar ideas complejas en un lenguaje accesible que sirva a las necesidades de su audiencia. Esta claridad debe extenderse a los procesos de toma de decisiones que otros puedan observar y evaluar. La autoridad se construye mediante la demostración constante de un buen juicio a lo largo del tiempo, especialmente en situaciones donde las decisiones tienen consecuencias significativas. El tercer elemento es la estabilidad emocional en la que los demás pueden confiar. Independientemente de las circunstancias externas, las personas siguen a quienes perciben como psicológicamente resilientes y capaces de mantener la eficacia durante periodos desafiantes cuando el estrés hace que otros se vuelvan reactivos. La estabilidad emocional no significa supresión emocional ni una calma artificial. Significa desarrollar los recursos internos para procesar las emociones de manera constructiva mientras mantienes la capacidad de pensar con claridad y tomar buenas decisiones incluso cuando enfrentas circunstancias difíciles. Esta estabilidad surge de prácticas de autoconciencia que te ayudan a reconocer patrones emocionales y técnicas de manejo del estrés que evitan que el agobio comprometa tu efectividad. Los líderes entienden que la regulación emocional no es un lujo personal, sino una responsabilidad profesional hacia quienes dependen de su guía. El cuarto elemento es la consistencia moral que alinea tus acciones con tus valores declarados, incluso cuando hay compromisos convenientes disponibles. Nada destruye la autoridad más rápido que la hipocresía percibida o el comportamiento egoísta que te beneficia a expensas de los principios que afirmas defender. La consistencia moral requiere identificar tus valores fundamentales y tomar decisiones que honren estos principios incluso cuando las opciones alternativas puedan proporcionar ventajas a corto plazo. Esta consistencia crea la confianza que se convierte en la base de una influencia que se extiende mucho más allá de las estructuras de autoridad formal. El camino hacia el liderazgo magnético no es un destino al que se llega por arte de magia ni un rasgo con el que se nace de manera fortuita,
sino más bien el resultado de un proceso meticuloso de refinamiento personal y técnico que comienza con la intención consciente de transformar cada interacción en una oportunidad de impacto. Para comprender la verdadera naturaleza de la carisma, debemos alejarnos de la idea de que se trata simplemente de una personalidad extrovertida o de una facilidad de palabra superficial, ya que el carisma auténtico es en realidad una amalgama de presencia, calidez y poder que se manifiesta a través de comportamientos específicos que cualquier persona puede aprender a dominar si tiene la disciplina necesaria. El primer pilar fundamental de esta transformación es la presencia absoluta, que implica el acto radical de estar completamente disponible para la persona que tenemos delante, eliminando cualquier distracción digital o mental que pueda fragmentar nuestra atención. En un mundo donde la distracción es la norma, regalar nuestra atención plena se ha convertido en uno de los actos más poderosos y raros que un líder puede ejercer, pues comunica al interlocutor que su presencia y sus ideas son lo más importante en ese preciso instante, creando un vínculo de validación que es la base de toda confianza profunda. Esta presencia no es solo un estado mental, sino que se traduce en señales físicas concretas como una postura que proyecta seguridad sin caer en la arrogancia, un contacto visual que busca conectar sin intimidar y una capacidad de escucha que se nota en la quietud del cuerpo y en la apertura de los gestos. Cuando hablamos de la expresividad emocional como el segundo componente esencial del carisma, no nos referimos a una actuación dramática ni a una exageración de los sentimientos, sino a la valentía de permitir que nuestra verdadera humanidad sea visible para los demás. Los líderes que mantienen una fachada neutral o gélida a menudo creen que están proyectando profesionalismo, pero en realidad lo que están haciendo es construir muros que impiden la conexión, mientras que aquel que se permite mostrar entusiasmo genuino, preocupación honesta o incluso una decepción constructiva, invita a los demás a confiar en su autenticidad. La clave reside en la congruencia, donde las palabras que salen de nuestra boca deben estar perfectamente alineadas con el tono de nuestra voz y la microexpresión de nuestro rostro, ya que el cerebro humano está programado para detectar la disonancia de manera casi instantánea y rechazar instintivamente a quien parece estar ocultando su verdadero estado interno. Por lo tanto, aprender a calibrar esta expresividad según el contexto es un arte que requiere sensibilidad social, entendiendo que la intensidad emocional necesaria para una sesión de lluvia de ideas creativa no es la misma que se requiere en una mesa de negociación seria, pero manteniendo siempre ese núcleo de disponibilidad emocional que nos hace sentir reales y accesibles ante los ojos de los demás. El tercer elemento transformador es la fluidez verbal y la capacidad de articular visiones que no solo informen, sino que inspiren y se queden grabadas en la memoria de la audiencia. La maestría en la comunicación va mucho más allá de la claridad gramatical. Se trata de dominar el arte de la narrativa y el uso de metáforas que conviertan conceptos abstractos en imágenes mentales vívidas y tangibles. Las historias tienen la capacidad única de activar múltiples áreas del cerebro simultáneamente, permitiendo que el oyente no solo entienda un dato, sino que experimente la emoción y el propósito detrás de una idea, lo cual es infinitamente más persuasivo que cualquier presentación llena de estadísticas frías. Un líder carismático sabe que las personas rara vez recordarán cada palabra que se dijo, pero siempre recordarán cómo se sintieron durante la interacción, y es aquí donde el uso de analogías inteligentes permite que incluso los problemas más complejos se vuelvan accesibles y emocionantes para todo tipo de audiencias. Esta habilidad para simplificar lo difícil sin perder la profundidad es una marca de inteligencia creativa que genera una admiración inmediata y establece una autoridad intelectual que se siente ganada y no impuesta por el cargo o la jerarquía. A menudo se olvida que la curiosidad genuina es quizás el combustible más potente del carisma, porque desplaza el foco de atención del yo hacia el otro, revirtiendo la tendencia común de pasar el tiempo de escucha preparando nuestra propia respuesta en lugar de comprender realmente lo que se nos está diciendo. Al hacer preguntas profundas que demuestren un interés real por las motivaciones, los desafíos y las aspiraciones de los demás, el líder carismático hace que sus interlocutores se sientan interesantes y valorados, lo cual genera una reciprocidad natural y un deseo de colaboración que no se puede forzar por otros medios.
Esta curiosidad debe ser amplia y sincera, extendiéndose más allá de los temas superficiales para tratar de entender la cosmovisión única de cada persona, creando así una cultura de respeto mutuo donde cada individuo siente que su contribución es vista y apreciada. Cuando las personas perciben que alguien está genuinamente interesado en su éxito y en su perspectiva, bajan sus defensas y se vuelven mucho más receptivas a las ideas y objetivos del líder, transformando la dinámica de poder en una dinámica de asociación y propósito compartido. La energía optimista, como quinto pilar, no debe confundirse con un positivismo ingenuo o una negación de la realidad, sino que debe entenderse como una confianza inquebrantable en la capacidad de encontrar soluciones incluso en los momentos más oscuros. Un líder carismático actúa como un faro que ayuda a los demás a navegar a través de los obstáculos, reconociendo las dificultades con honestidad pero manteniendo siempre el enfoque en las posibilidades y en la estrategia necesaria para superarlas. Este optimismo es contagioso porque nace de una competencia real y de una historia de esfuerzos sostenidos, proporcionando una estabilidad emocional que el equipo puede emular durante las crisis. Para que esta energía sea efectiva, debe ser sostenible y consistente, evitando los picos de euforia seguidos de colapsos anímicos que solo generan desconfianza e incertidumbre en el entorno. La consistencia en el ánimo y en la visión permite que los demás se apoyen en el líder con la seguridad de que encontrarán una guía firme y una perspectiva constructiva sin importar cuán desafiante sea el panorama externo. Sin embargo, todo este conocimiento acumulado sobre la comunicación y el carisma carece de valor real si no se traduce en una implementación sistemática y en una práctica deliberada que rompa con los hábitos automáticos del pasado. La mayoría de las personas consumen información sobre liderazgo como si fuera entretenimiento, sintiéndose inspiradas por un momento pero regresando a sus patrones habituales tan pronto como enfrentan el primer momento de estrés o presión. La transformación requiere una evaluación inicial brutalmente honesta, donde debemos enfrentarnos a la realidad de nuestras debilidades a través de grabaciones de audio, video o el feedback directo de personas que se atrevan a decirnos la verdad sobre cómo nos percibimos frente a cómo somos realmente percibidos. Es en este choque entre la autopercepción y la realidad externa donde comienza el verdadero crecimiento, ya que solo al reconocer nuestras deficiencias en la escucha, nuestra falta de claridad o nuestras expresiones faciales incongruentes, podemos empezar a trabajar en la arquitectura de nuestra nueva presencia. No basta con desear ser un mejor comunicador, hay que estar dispuesto a atravesar la incomodidad de lo nuevo y la resistencia natural de nuestro sistema nervioso a abandonar lo conocido por lo efectivo. El proceso de cambio neurobiológico es lento y requiere paciencia, ya que nuestros patrones de comunicación actuales están profundamente grabados en nuestras redes neuronales tras años de repetición inconsciente. Cuando intentamos adoptar un nuevo comportamiento, como mantener un contacto visual más prolongado o utilizar una estructura narrativa diferente, nuestro cerebro inicialmente lo interpretará como algo artificial o incluso amenazante, lo que nos hará sentir torpes o falsos. Pero es precisamente en esa zona de incomodidad donde ocurre la magia, pues la repetición constante bajo condiciones de práctica deliberada es lo único que puede reconfigurar nuestro cerebro hasta que el nuevo comportamiento se vuelva automático y natural. No podemos simplemente pensar nuestro camino hacia el carisma, debemos actuar nuestro camino hacia él, integrando cada habilidad una por una en lugar de intentar cambiar todo a la vez. Al enfocarnos en una o dos prioridades de alto impacto, como la escucha activa o la gestión del lenguaje corporal, permitimos que nuestros recursos mentales se concentren y produzcan cambios visibles que refuercen nuestra motivación para seguir avanzando en este viaje de desarrollo personal. La aplicación en el mundo real debe ser gradual pero implacable, comenzando en situaciones de bajo riesgo donde podamos experimentar con nuestras nuevas habilidades sin temor a grandes consecuencias negativas, para luego ir escalando hacia interacciones más críticas y exigentes. Un líder que se toma en serio su transformación llevará un diario de reflexión donde analice cada conversación importante, identificando qué técnicas funcionaron, dónde falló la conexión y qué aprendizajes puede extraer de cada momento incómodo. Este nivel de introspección y compromiso es lo que separa a los comunicadores promedio de los líderes magnéticos, ya que los segundos entienden que su capacidad de influencia es directamente proporcional a su dominio de las dinámicas humanas.
Con el tiempo, estas habilidades se integran de tal manera que dejan de ser herramientas externas para convertirse en parte de nuestra identidad, permitiéndonos leer los entornos sociales con una velocidad asombrosa y adaptar nuestro estilo comunicativo a las necesidades específicas de cada interlocutor sin perder nuestra esencia auténtica. La maestría en la comunicación carismática también incluye la capacidad de ser vulnerable de manera estratégica, mostrando que somos humanos y que también enfrentamos dudas y desafíos, lo cual crea un permiso implícito para que los demás sean también auténticos en nuestra presencia. Esta vulnerabilidad no debe usarse para buscar compasión o descargar problemas personales de manera inapropiada, sino para construir puentes de empatía que demuestren que el liderazgo no se trata de ser perfecto, sino de ser real y estar comprometido con el crecimiento colectivo. Al combinar esta humanidad con un sentido del humor inteligente e inclusivo, el líder logra relajar las tensiones y crear un ambiente donde la creatividad y la lealtad pueden florecer. El humor bien empleado es una señal de alta inteligencia emocional y de seguridad personal que invita a los demás a disfrutar del proceso de trabajo, convirtiendo las metas difíciles en aventuras compartidas que vale la pena perseguir con entusiasmo y alegría. Por último, es fundamental entender que el carisma no es un fin en sí mismo, sino una herramienta para servir a los demás y potenciar el éxito de todos los involucrados en una organización o comunidad. Cuando el carisma se utiliza solo para el beneficio personal o la manipulación, eventualmente se desmorona al carecer de una base de competencia y cuidado sincero, dejando tras de sí un rastro de desilusión. En cambio, el carisma que se apoya en el reconocimiento específico y genuino de los logros ajenos y que busca elevar a los demás para que ellos también brillen, crea un legado de influencia que perdura mucho más allá de cualquier interacción individual. La transformación en un líder magnético es, por tanto, un compromiso de por vida con la excelencia en la relación humana, un viaje que nunca termina porque siempre hay niveles más profundos de comprensión y conexión que explorar. La pregunta que cada aspirante a líder debe hacerse no es si tiene la capacidad de cambiar, sino si tiene la voluntad de comprometerse con la práctica rigurosa y la autorreflexión necesaria durante los próximos meses para que su visión y su impacto alcancen finalmente su máximo potencial. La verdadera transformación no ocurre en los momentos de lectura pasiva o en la contemplación de teorías ideales, sino en la arena de la interacción cotidiana donde nos atrevemos a probar una nueva forma de hablar, de escuchar y de ser. Cada encuentro casual en un pasillo, cada reunión formal en una sala de juntas y cada conversación difícil con un ser querido son el gimnasio donde se entrena el músculo del carisma. Aquellos que logran la maestría son quienes entienden que la comunicación es la habilidad más valiosa que un ser humano puede poseer, ya que es el vehículo a través del cual compartimos nuestras ideas, resolvemos nuestros conflictos y construimos el futuro. Al dedicar tiempo a cultivar una presencia vibrante, una narrativa poderosa y una curiosidad inagotable, no solo nos convertimos en mejores líderes, sino que enriquecemos profundamente nuestra experiencia de vida y la de todos aquellos que tienen la fortuna de cruzarse en nuestro camino. Este es el poder de la comunicación magnética, la capacidad de transformar la realidad a través del simple pero profundo acto de conectar verdaderamente con otro ser humano desde nuestra versión más consciente y desarrollada. A medida que avanzamos en este proceso, descubriremos que la consistencia es el factor determinante que garantiza que los nuevos hábitos se mantengan frente a la adversidad. No se trata de ser carismático cuando todo va bien, sino de mantener esa presencia y esa energía optimista cuando las cosas se complican y el equipo más necesita una guía clara y una voz de aliento. La fiabilidad emocional es una de las cualidades más valoradas en un líder, ya que proporciona la seguridad psicológica necesaria para que los demás asuman riesgos y se expresen con libertad. Al final, el liderazgo carismático se trata de crear un espacio donde la excelencia sea posible porque las barreras de la comunicación han sido derribadas y reemplazadas por puentes de confianza y propósito. Cada paso que damos hacia una mayor fluidez verbal, una mejor gestión de nuestras emociones y una atención más profunda hacia los demás, nos acerca a esa visión de liderazgo que no necesita gritar para ser escuchada ni imponerse para ser respetada.
Para sostener esta evolución a largo plazo, es útil rodearse de personas que compartan este compromiso con la mejora continua, creando redes de apoyo donde el feedback sea constante y constructivo. El aprendizaje entre pares y la observación de otros comunicadores excepcionales pueden proporcionarnos nuevas perspectivas y técnicas que quizás no habíamos considerado, manteniéndonos siempre en un estado de crecimiento y curiosidad. La complacencia es el enemigo del carisma. En el momento en que creemos que ya hemos aprendido todo lo que necesitamos saber sobre la gente y la comunicación, empezamos a perder nuestra chispa y nuestra relevancia. Por ello, mantener la mentalidad de un eterno estudiante es la mejor garantía de que nuestra influencia seguirá expandiéndose y adaptándose a los nuevos retos que el mundo nos presente. El liderazgo magnético es, en última instancia, una expresión de respeto por el potencial humano y un compromiso inquebrantable de utilizar nuestras palabras y nuestra presencia para despertar lo mejor en nosotros mismos y en los demás. En los próximos 90 días, tu compromiso con estas prácticas determinará la trayectoria de tu carrera y la calidad de tus relaciones. No permitas que estas ideas se queden en el aire como meras reflexiones filosóficas, sino conviértelas en acciones concretas hoy mismo. Empieza por tu próxima conversación, deja el teléfono a un lado, mira a los ojos de tu interlocutor con interés real, escucha no solo sus palabras sino también sus intenciones, y responde con una claridad y una calidez que lo sorprendan gratamente. Es en estos pequeños detalles, repetidos con disciplina y amor por la excelencia, donde se forja el carácter de un líder que nadie podrá ignorar y que todos querrán seguir. La oportunidad de transformar tu vida a través de la comunicación está frente a ti, y el resultado de esa transformación será el testimonio más elocuente de tu valor y de tu capacidad para dejar una huella positiva y duradera en el mundo.